A ver, que nos notifique, listo. Entonces, para que sepan, ya se está grabando el encuentro virtual. Bueno, pues bienvenidos todos. Espero que se encuentren muy bien. Como pudieron notar, el día de hoy les envié las notas correspondientes a la entrega número uno, que, bueno, no entrega número uno, al foro de la semana uno y 2. En términos generales, decirles que vi videos muy buenos, se nota el esfuerzo que están poniendo ustedes por el desarrollo de... Y entonces, bastante bien en términos generales. Quien no lo haya notado, yo siempre en todos los procesos evaluativos de cualquier actividad realizo una retroalimentación por audio. Lo realizo a través de una herramienta que se llama Buckaroo, seguramente algunos de ustedes la conocen, que permite crear grabaciones de voz. Simplemente ahí como en el explorador uno hace la grabación de voz y le arroja un enlace. Entonces esos enlaces son los que les he enviado. Sería importante de pronto para ustedes como docentes también en sus procesos si en algún momento quieren hacer retroalimentaciones a sus estudiantes a través de audio, les puede funcionar. Funciona bastante bien, es una plataforma bastante estable y pues es mucho mejor para un estudiante, más que todos los estudiantes virtuales, es mucho mejor escuchar una retroalimentación en audio que a veces el hecho de que sea escrita porque se puede malinterpretar, puede haber algún inconveniente, además que ustedes también gastan más tiempo, entonces bueno, tener presente esa plataforma que les puede funcionar. Rápidamente, para hacer una retroalimentación así, no muy larga, espero, acerca de el trabajo realizado, es decir, de la sociedad del conocimiento versus la sociedad de la información, he creado una actividad que les voy a mostrar. Voy a compartir pantalla rápidamente. Permítanme un momento. Bueno, he creado una actividad acerca de sociedad de la información y sociedad del conocimiento que está desarrollada en una plataforma que se llama EducaPlay. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Quien no la conozca, quien no la conoce aún, vale la pena de verdad que intenten utilizar esta plataforma porque ustedes al crear actividades les permite crear actividades estilo crucigrama, de diálogo, de completar adivinanzas, dictado, ordenar letras. Todo esto son diferentes tipos de actividades que pueden realizar en esta plataforma que inicialmente está pensada para estudiantes de bachiller, de primaria y bachillerato, pero en realidad funciona bastante bien incluso en niveles universitarios. Vale la pena que ustedes busquen esta herramienta. De pronto también pueden buscar actividades sobre diferentes temas que ya existan previamente. Entonces, básicamente funciona muy similar a Kahoot. Ustedes conocerán esta herramienta Kahoot, que ustedes pueden crear sus propias actividades o buscarlas a partir del buscador que ofrece. Entonces, hay actividades que ya están realizadas y ustedes simplemente las eligen, las pueden compartir y etcétera. Entonces está bastante bien para que conozcan esta herramienta. Yo, por ejemplo, en este caso decidí utilizar esta herramienta porque para las preguntas de selección múltiple y esto que vamos a realizar, es la única que permitía como que las preguntas sean más largas. Ustedes saben que Kahoot tiene como ahí un limitante con el número de caracteres que se pueden escribir. A veces las imágenes que se suben no son muy grandes.
Entonces, bueno, por eso lo decidí. Los voy a invitar a que cada uno de ustedes ingrese. La compañera Auranelli no se ha conectado porque su región no tiene internet. Vale, vale, pues perfecto, lo tendré presente y sí, por favor, que observe detalladamente este encuentro virtual una vez se suba a la plataforma. Listo, entonces los voy a invitar a que en el chat acabo de poner un enlace, hagan clic en ese enlace y vamos a desarrollar una serie, pues unas preguntas de selección múltiple que puse ahí. ¿Sobre qué tema es? Sociedad de la información, sociedad del conocimiento. No se preocupen que como yo les he dicho, yo pues digamos que lo último importante es la nota, eso no es lo que importa. La idea es que conozcamos las preguntas, las leamos, analicemos, digamos, vamos a ir debatiendo y respondiendo. Entonces, yo voy a estar compartiendo pantalla. Vamos, digamos, ustedes van leyendo la pregunta, la observan, dan su respuesta y una vez han dado su respuesta, pues yo les comento más o menos de qué se trata, cuál es la respuesta, etcétera. Entonces, al final, o sea, les voy a decir las respuestas, así que no importa si sacan 100, si sacan 20, si sacan 5, no importa. Lo que importa es desarrollar la actividad, conocer, etcétera. Entonces, esta primera pregunta dice, en el último tiempo, el concepto de sociedad de la información ha logrado instalarse en un lugar central dentro de los estudios científicos y filosóficos de la comunicación, tanto así que se considera indispensable para comprender y enunciar las dinámicas bajo las cuales hoy día se crea, reproduce y transforma el conocimiento, principal motor de la economía y la cultura de la sociedad global. Entonces dice, en este sentido, ¿sería correcto atribuir el advenimiento de la sociedad de la información a la llegada del Internet? No sería correcto, ya que la sociedad de la información es un concepto que se ha establecido desde mucho antes de la creación del Internet. Sí sería correcto porque el Internet posibilitó la creación del concepto. No se puede determinar porque la respuesta depende del autor o de la teoría sociológica, y sí sería correcto, eh, aunque ha desempeñado un papel importante como medio que facilita el cambio de información. Entonces, por favor, respondan. 30 segundos para responder. Entonces, decirles que, por supuesto, el concepto que ustedes pudieron leer y además lo explicaron en su video, el concepto de sociedad de la información evidentemente no llega con el Internet. El Internet lo que permite es que se masifique de una manera mucho más amplia, pero por supuesto no es que exista a partir del Internet. Entonces, esa es la primera pregunta. Concepto de la sociedad de la información comienza a figurar y a ser una presencia notoria en las esferas de la política, la ciencia y por supuesto la economía, a tal punto de considerársele como una alternativa a dos sistemas antagónicos. ¿Qué evento histórico propició que sucediera eso? Como todos sabemos, hay una guerra que dependió de dos sistemas antagónicos, como dice la pregunta, dos sistemas completamente diferentes que estaban en disputa, que no peleaban directamente con misiles y con armas, pero que había una continua disputa, y esa, por supuesto, es la Guerra Fría. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Una de las frases más recordadas de Leibniz es indigno de hombres excelentes perder horas como esclavos en el trabajo del cálculo, porque si se usaran las máquinas podría delegarse con seguridad a cualquier persona. Al realizar un análisis de esta frase podemos intuir que día 1. Hacer que las personas doblaran esfuerzo para llegar a desarrollar sus trabajos como máquinas.
mostrar la poca importancia que tendría el cálculo en la sociedad de la información, concientizar a las personas para que se involucrara el conocimiento en el trabajo y así buscar automatizar procesos, o invitar a las personas a hacer los procesos matemáticos y de cálculo mucho más rápidamente. Pongan sus respuestas. Vale, William, si no puedes responder no hay inconveniente, como te digo, no es de nota esto, es simplemente para que analicemos el proceso. Entonces, por supuesto, la respuesta es que lo que Leibniz buscaba es concientizar a las personas de que se podían automatizar procesos con máquinas, de que no se necesita una persona gastando todo su tiempo para hacer una fórmula matemática o para hacer una suma, una multiplicación, algo que podría hacer una máquina. Entonces lo que se buscaba era, por supuesto, hacer esa automatización de procesos. Siguiente, pregunta 4. Esto, por supuesto, les digo, yo sé que no necesariamente todo el contenido que está aquí, y lo digo especialmente por esta pregunta, no necesariamente todo el contenido que está aquí estaba dentro del material que se entregó, pero pues bueno, esto es simplemente para conocer y para aprender un poco más. Dice, el trabajo del francés Lepers Bauwan, que vivió en estos años, basado en las ideas imperantes sobre la posibilidad de matematización del mundo y el espíritu geométrico, aplicó unos estudios de cálculo sobre los territorios, fundado en los múltiples datos que pueden extraer del mismo y de los accidentes geográficos. Este trabajo es uno de los inicios de la sociedad de la información. ¿Qué beneficio pudo haber traído este aporte a la sociedad de esa época? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él, pues, analizar el territorio en donde estaban ubicados, analizarlo geográficamente, hacer una matematización del lugar donde estaban. ¿Para qué? Podía ser para hacer una revisión y división de regiones establecidas, determinar accidentes geográficos de su región, análisis del territorio para que los grupos nómadas se establecieran en un lugar específico, o la D, que para este caso es la respuesta correcta, la construcción de fortificaciones estratégicas cuyos beneficios eran evidentes durante las guerras. Entonces el análisis del territorio pues fue precisamente para poder, digamos, ser estratégicos en las guerras que se presentaban, poner unos puntos de mira y pues bueno, así es más o menos como se empieza a implementar la sociedad de la información. Y como ven, no es que llega Internet y ya tenemos todos Internet, entonces hay mucha información, no, sino que se empieza a hacer análisis, estrategias, se empieza a pensar esto bajo una lógica, digamos, de una sociedad puramente agrícola o industrial, pues no cabe, porque ¿para qué van a analizar el territorio? Una sociedad de producción industrial diría, pues vamos a crear más armas, porque de eso se trata, de crear, 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 y si tenemos más armas ganamos. No, la información, la matematización del lugar nos dice, no, podemos hacerlo con estrategia, con conocimiento. Entonces es más o menos esa transición que se empieza a dar, y miren los años, desde 1633, así que es bastante antiguo ese concepto de sociedad de la información. Bueno, posteriormente, gracias a la ilustración y específicamente al trabajo de los enciclopedistas, en los siglos XVII y XVIII se da un gran avance en la forma en que se genera, procesa y accede al conocimiento útil. Este precedente facilitaría el desarrollo de lo que a posteriori se conocería como un nuevo patrón industrial, en el que se emanaban industrias, productos y procesos. Este evento fue reconocido históricamente como la revolución de los metales, la revolución francesa, la revolución de las máquinas a vapor. La respuesta correcta, por supuesto, la revolución industrial. Entonces, por supuesto que este párrafo está haciendo alusión a esa llegada de la industrial, que tiene que ver con las máquinas a vapor, de hecho,
pero el nombre oficial es la Revolución Industrial, que por supuesto marca un antes y un después, porque aquí es como donde podemos entender las diferentes sociedades. Decir que había una sociedad cazadora inicialmente y después agrícola, incluso confluyeron, pero una sociedad cazadora, una sociedad agrícola, posteriormente una sociedad más industrial de producción, luego una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento. Más o menos ese es el orden, entonces fundamental que haya llegado esta revolución. Entonces, han surgido algunos dentro de los estudios sociales en cuanto al uso de los conceptos de sociedad de la información y sociedad del conocimiento, llegando al punto de utilizar ambos conceptos de manera indiscriminada y sin diferenciación alguna. ¿Sería correcto determinar que estos conceptos son sinónimos? Esta respuesta ustedes sí ya la deben tener súper clara, porque además muchos de ustedes la explicaron en las presentaciones que hicieron, y es que las opciones no son sinónimos, de hecho son antónimos. Definitivamente no pueden ser sinónimos, sí son conceptos sinónimos y podrían llegar a definirse igual porque se parecen. La respuesta es que definitivamente no pueden ser sinónimos. Esta respuesta de no son sinónimos, son antónimos, tampoco es cierto. No es que la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento sean antónimos, una depende de la otra, pero no son exactamente igual, porque ya ustedes pudieron ver y lo explicaron en sus videos, cómo la sociedad de la información es evidentemente toda esa información que llega, que no necesariamente se analiza, sino información que se tiene, que básicamente se puede llegar a organizar incluso, pero es información que está ahí. La sociedad del conocimiento es el trabajo alrededor de toda esa información, la creación de análisis, de reflexiones, de propuestas, todo esto es lo tomado de la sociedad de la información, pues lo que se transforma en... ¿Listo? Siguiente pregunta, 7. En esta sociedad el valor fundamental es el trabajo, ya que se solía valorar las habilidades útiles para el trabajo y se tenía acceso a los bienes producidos por otros. ¿De qué tipo de sociedad se está hablando en este párrafo? Sociedad de las habilidades, sociedad del conocimiento, sociedad industrial productiva, sociedad de la información. Entonces, evidentemente, en este caso estamos hablando de la sociedad industrial productiva, una sociedad que valora las habilidades útiles para el trabajo, pero por supuesto es como el cambio de mentalidad que existe, como antes. Todos consumíamos lo que las personas producían, así como hecho con sus manos a través de procesos industriales. Ahora, digamos que es un poco todos consumimos mucho más lo que la gente crea, pero a partir de su conocimiento, de información o etcétera. Prueba de ello, pues, es, por ejemplo, cómo se consumen contenidos creados en las redes sociales. Al final ahí no están creando una zapatilla para venderla, no están creando una camiseta, están creando un contenido. Y un contenido que nosotros aceptamos y que por estar viéndolo y utilizar nuestro tiempo es como si estuviéramos pagando porque hay publicidad y etcétera. Entonces ven cómo estas sociedades pues lo que han hecho es que consumamos diferentes tipos de productos. En este caso, la sociedad industrial productiva, bienes específicos producidos por otros, ahora más cuestiones de contenido. Siguiente, estas se las dije ahorita hace poquito, así que es muy fácil. Las épocas han tenido una serie de características específicas y debido a esto se llega a conceptualizar cada una de estas a nombres como los trabajados en esta unidad. ¿En qué orden se podría establecer que se dio la consolidación de los conceptos? Entonces, sociedad industrial, información y conocimiento. Sociedad industrial, social, información, social, la información del conocimiento y luego la industrial.
Conocimiento industrial e información. Por supuesto, ustedes lo tendrán muy claro, la respuesta correcta es sociedad industrial primero, pues se empieza con todo esto que hemos visto, incluso la matematización del mundo, Leibniz haciendo una máquina calculadora, todo esto empezaba a ser sociedad de la información y luego sociedad del conocimiento. Y la última pregunta que se relaciona con un tema que hablamos en la clase pasada, dice, según Bauman, la sociedad contemporánea está caracterizada porque el mercado y el consumo, no la tecnología, ni la información, ni tampoco el conocimiento, dominan y son la base, es decir, que solo el mercado y el consumo dominan y son la base estructural de distintas dimensiones de la vida humana en sociedad. ¿Por qué Bauman define esas características de la sociedad actual como una modernidad líquida? Entonces dice, A, porque la inmediatez actual hace que toda la estructura social sea efímera y se comporte como los líquidos. B, porque quiere hacer conciencia frente a la importancia del uso razonable del agua en la sociedad actual. C, porque desde su teoría sociológica Bauman tiene raíces ambientalistas que buscan la protección del medio ambiente. Y D, porque considera los estados de la materia muestran la base fundamental del comportamiento social. Ahí les diría que esta se parece porque él sí habla de los sólidos y de los líquidos, sin embargo no se plantea una teoría alrededor de los gaseosos, por lo cual dice que la inmediatez actual hace que toda la estructura social sea efímera y se comporte como los líquidos. ¿Listo? Entonces, así hemos terminado este apartado como para hacer un recorderis de lo que de esos primeros conceptos que se debían ver, que se debían realizar. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda o algo para comentar, o todo claro por el momento. Parece que todo claro por ahora. ¿Me están escuchando? ¿Qué tal esté yo hablando solo? Y como digo, alguna duda y nadie responde. Sí, señor, sí se le escucha. Listo, perfecto, entonces todo claro. Bueno, entonces, vamos a continuar. Ustedes recordarán que en la clase pasada hablamos acerca de una tarea que se había dejado, una tarea que ustedes debían tener, y es que recordarán que les pedí que por favor empezaran a pensar y si podían a escribir alrededor de unos temas puntuales, y era las aplicaciones que utilizo para comunicarme, para trabajar, para estudiar, es decir, lo que pretendemos realizar, y voy a hacer la explicación en este caso de la entrega 1, porque es como foro de las semanas 1 y 2, ahora va la entrega 1. Voy a mirar esta entrega. Sí, primera entrega, que es para la semana 4. Esta entrega se debe realizar el día 17 de noviembre. Sé que está cerca, pero si ustedes cumplieron con esa tarea, si cumplieron con esa tarea, van a notar que es bastante sencillo lo que vamos a hacer. Entonces, voy a compartir de nuevo pantalla. Entonces, lo que deben realizar, apreciados estudiantes, es ingresar a una herramienta que se llama Simbaloo. No se preocupen, no lo vayan a hacer, no es necesario que lo realicen ahorita, simplemente quiero mostrarles cómo funciona la herramienta, ¿vale? Mostrarles cómo funciona la herramienta para que ustedes... WebMiss. ¿Sí? Exactamente.
Entonces, para que quede claro cómo funciona la herramienta, y aquí es donde vamos a realizar un Personal Learning Environment, usualmente que se le llama Play. Entonces, un Personal Learning Environment, lo que vamos a hacer es, viendo que la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, que evidentemente hay lo que hablábamos la clase pasada, conceptos como infoxicación, exceso de información, vamos a crear nuestro propio play, vamos a realizar con esas preguntas que dejamos la clase pasada de cuáles son las aplicaciones que utilizo para determinada cosa, las vamos a agregar en un Simba-Loop. Entonces, de una manera muy sencilla, simplemente para quien no conozca esta herramienta, todos estos espacios funcionan para agregar enlaces o para agregar páginas web. Entonces, por ejemplo, yo en este espacio digo que voy a poner las aplicaciones, algunas de las aplicaciones que utilizo, por ejemplo, para moverme, para mi ubicación o para o no, vamos a hablar mejor en este caso de entretenimiento. Entonces yo digo que una de mis herramientas para entretenerme se llama Netflix. Entonces, ¿qué hago? Voy a copiar la dirección de enlace, hago clic y me va a aparecer la opción de pegar, elijo y listo. Ya ahí me va a aparecer Netflix. Es bastante sencillo el proceso. ¿Con qué más me entretengo? Yo soy un enamorado de la plataforma YouTube porque siento que hay muchos contenidos bastante llamativos. Entonces también lo puedo buscar directamente desde aquí. ¿Listo? YouTube. Esa es otra manera de entretenerme. ¿Cómo más utilizo herramientas de entretenimiento? Yo, Jorge Rojas, considero que yo me comunico con Facebook, pero también me entretengo con Facebook o, por ejemplo, con Instagram. Vamos a buscarlo aquí. Entonces, listo, tengo Instagram. ¿Cómo más me entretengo yo? Entonces, la idea es ir agregando todas las herramientas que ustedes pusieron en ese documento que traían como tarea, todas las que correspondan a esta área. ¿Listo? Vamos a poner que también como método de entretenimiento utilizo, como les dije, Facebook. Yo con Facebook me comunico, pero también me entretengo. Entonces ahí voy llenando digamos, las categorías, voy incluyéndolas y una vez que vaya a marcar, digamos, que esta categoría se llama entretenimiento, entonces hago clic aquí en el botón Settings y le digo añadir un marcador. ¿Listo? Aquí este botoncito que está aquí. Una vez le digo añadir un marcador, puedo elegir esta zona que está aquí y ya me ha quedado, ven que toda la zona entonces ya tiene un color particular. Entonces yo le puedo cambiar el color desde aquí, nueva área marcada, le voy a cambiar este color. A ver. Entonces, en esa nueva zona marcada que acabo de tener, yo lo que puedo hacer es hacer clic y cambiarle el nombre. Voy a poner, por ejemplo, que esta es la categoría de entretenimiento. ¿Listo? Y, por ejemplo, la voy a poner color rosado. ¿Listo? O violeta o amarillo. Vamos a ponerle amarillo. ¿Listo? Entonces ya me quedó mi área marcada y cada vez que pase el mouse por allí me va a decir que esta es la categoría de entretenimiento. Ahora, que yo también me comunico con Facebook, digamos que aquí voy a poner las de comunicación.
Yo también me comunico con Facebook, no importa si tengo que repetir. Yo me comunico con Facebook, me comunico con WhatsApp, me comunico con Telegram. Uy, no está Telegram. Puedo buscarla directamente desde ahí y si no me aparece, voy acá, busco la página web y la copio. Digo copiar dirección de enlace y la pego. Telegram, listo. ¿De qué manera más me comunico? Entonces cada uno de ustedes va poniendo todas sus categorías. Ahora, estoy poniendo de a 4 porque es un ejemplo, pero ustedes saben que uno utiliza muchas más herramientas de entretenimiento, muchas más herramientas de comunicación. Esto es simplemente un ejemplo para que sepan cómo se realiza. Voy a poner que de comunicación también utilizo, importantísima y está en varias categorías, Twitter. Yo Twitter lo utilizo de comunicación, de entretenimiento, como información. No trabajo ni estudio con Twitter, pero entonces tiene varias categorías. Ahora, esto por ejemplo se llama comunicación. De nuevo, voy a Settings. Le digo que me cree una nueva zona, acá en este botoncito lo puedo hacer directamente. Para elegir la zona marcada les recomiendo que tengan presente que deben elegir los cuadros desde afuera. Si yo elijo desde aquí, no me va a marcar bien o me va a marcar solo uno o cosas así. Entonces, por favor, tener presente que siempre que vaya a elegir las categorías, pues lo tengo que realizar marcando toda la zona desde afuera. Si este me quedó mal y necesito eliminarlo, voy a esta nueva área marcada y lo elimino y ya está. Entonces le digo una nueva, elijo todo el espacio y ya quedó marcado. Como les dije, el nombre se cambia haciendo clic. Este se llama Me Comunico. Ustedes le pueden poner el nombre, le pueden poner comunicación, cómo me comunico, herramientas para comunicarse. Eso es indiferente para mí. Digamos que le vamos a poner colorcito rojo y listo. Ya quedó esa zona. Entonces, más o menos así es el trabajo que deben entregar. Por supuesto, de algo muy importante que vale la pena tener presente es que ustedes deben agregar muchas más herramientas, o sea, las que de verdad utilicen. Y si ustedes WhatsApp lo utilizan para informarse, para comunicarse, para todo, para trabajar, para estudiar, para todo, en todas las categorías debe ir, no importa que se repita. Si yo utilizo, es decir, debe ser básicamente todas las herramientas que ustedes utilicen. Ahora, después esto les puede funcionar, ya ustedes no necesitarán tener 20 herramientas y entrar a todas, sino que desde acá también directamente podrán ingresar a lo que quieran. Que necesito ir a YouTube, solamente hago clic desde aquí. Que necesito ir a Netflix, puedo hacer clic desde aquí. Entonces, ese es el segundo, la primera entrega, el trabajo que se va a realizar. Por supuesto que ustedes algo que van a requerir es cambiar el tamaño del webmix porque van a necesitar que sea mucho más amplio. Entonces, pueden aquí en esta zona decirle cambiar tamaño del webmix y les va a aparecer estas cositas para que lo agranden o lo hagan más pequeño en caso de que así lo requieran. El tamaño puede variar según ustedes lo necesiten. Entonces, ese es el trabajo de la primera entrega que van a realizar. Digamos, la tarea como tal que ustedes deben entregar es
que aquí en el botón Share les va a aparecer, digamos, les pide el nombre, la descripción, si lo quieres compartir en público o privado, le dices acá, comparte y ya va a aparecer un enlace, ¿listo? Este es el enlace que me van a enviar, pero entonces me van a enviar un documento con las siguientes características. El día de mañana yo, en las instrucciones para realizar la actividad que irá donde va la grabación de este video, de todos modos les escribiré, pero les digo en este momento, ustedes lo que me van a entregar es un documento Word que diga, por supuesto, su nombre, que esté ahí como, no sé, la información que requiera, como una portada, si se quiere. Este enlace, que es el enlace que ustedes entregaron, ¿listo? Que ustedes trabajaron. Y también me hacen el favor y me entregan un pantallazo de este webmix, un pantallazo, lo pegan en el documento Word. No importa el tamaño, que si es que mi webmix es muy grande y las aplicaciones se ven pequeñas, no importa. Me entregan el pantallazo, el enlace en un documento Word y eso es lo que van a subir aquí a primera entrega. Eso es lo que van a entregar de aquí al 17 de noviembre. Entonces, esa es la tarea. Sí, ¿No puedes decir dime. que se saca pantallazo a eso? Uy, se te fue la señal. Es decir, que si se saca pantallazo, ¿qué dijiste? Si se le Hola. saca un pantallazo a ese trabajo y se le envía. Sí, en un documento Word. Entonces va, por supuesto, sus datos, un pantallazo del webmix que hayan creado, del Symbaloo que hayan creado y el enlace también. Recuerden que para el enlace va aquí en el botón Share. Entonces, si quieren, lo voy a hacer de una manera muy rápida para que nos quede a todos claros. Voy a abrir Word. Abrí Word. Lo primero que hago es aquí decir, ya fui a Share, ya tengo la posibilidad de copiar el enlace. Entonces, le digo copiar en un documento Word cualquiera, por supuesto, pues ponen sus datos, el nombre, etcétera, el formalismo para saber con quién me comunico, luego enlace, pegan el enlace, listo, y posteriormente un pantallazo. ¿Cómo envían un pantallazo? Ustedes saben que usualmente en nuestros computadores con el botón imprimir pantalla. Les recomendaría yo que utilicen una herramienta que yo uso mucho que se llama Lightshot y que lo que permite esta herramienta, a ver si la tengo por aquí, se llama así, Lightshot. Lo que permite esta herramienta es que ustedes cada vez que hagan una captura de pantalla pueden elegir exactamente la zona que quieren enviar. Entonces, por ejemplo, yo le digo, imprimir el mismo botón de Imp Pant, con el que se toma un pantallazo, selecciono la zona que quiero enviar y listo. Le doy copiar, control V y ya estuvo. Ese es el trabajo y este trabajo es el que subo a la plataforma. ¿Listo? Entonces, de esta manera no es necesario explicar nada más, ni decir, no, es que a mí Netflix por tal cosa no es necesario, es simplemente este trabajo el que se debe entregar. ¿Listo? La herramienta Lightshot la encuentran en internet completamente gratis, simplemente buscan y ya ahí les dice si quieren descargarlo para Mac o para Windows. Es una herramienta que funciona bastante bien, que yo les sugeriría y les recomendaría que por favor utilizaran porque es bastante llamativo. Hay otras herramientas como Jing, Jing, que también realizan lo mismo, pero en términos generales yo les diría que Lightshot puede funcionar de una muy buena manera. ¿Listo?
No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al trabajo que se va a entregar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo Profe, claro al agua? Sí, cuéntame. dos preguntas. La primera, eh, la descarga de este Light Chat no es peligrosa. No, no te preocupes con esto, que es una herramienta, no es peligrosa, y te lo digo es porque es una herramienta bastante sencilla, ¿sí? Quien la creó, ahora te comparto pantalla. Quien la creó es, digamos que en términos generales es una herramienta bastante sencilla, entonces no hay como el riesgo de que de pronto traiga algún virus o traiga cualquier cosa, no. De hecho, si tú ves, es la página oficial de ellos y te da la opción de descargar para Windows o para Mac y no vas a tener ningún problema, o sea, la puedes descargar con toda confianza. Ah, ok. ¿Listo? Y ¿Y la pregunta? Sí. la segunda pregunta es que hoy tuve un espaciecito que me tocó que salir y volver a entrar porque la pantalla compartida se me achiquitó y no alcanzaba a ver. Las dos columnas tienen que ver que distribuyamos columnas de acuerdo a la necesidad, si es entretenimiento, trabajo, lectura. Sí, digamos que la diferente distribución en las zonas del Címbalo van de acuerdo a las preguntas que se habían dejado desde la clase pasada. Recuerden que habíamos hablado acerca de las herramientas que utilizo para informarme, entonces esa puede ir a un lado. Las herramientas que utilizo para educarme, las herramientas que utilizo para trabajar, las herramientas que utilizo para entretenerme y las herramientas que utilizo para comunicarme. Creo que ahí las mencioné todas. Si me faltó alguna, por favor, me lo recuerdan, pero creo que ahí están. Entonces, por eso puse esas dos como ejemplo, digamos, a un lado y a un lado, pero la idea es que estén distribuidas como ustedes quieran, pero que estén las cinco categorías. ¿Listo? Vale. Listo. Muchas gracias. Listo. Soraya, cuéntame. Profesor, te pregunto una pregunta muy obvia, Espérame, pero espera, John, ya te doy la palabra que está hablando Soraya. ¿Listo? Dale, Soraya. profesor, yo le hago una pregunta. Dentro de esas herramientas estaría el Office. Sí, por supuesto. Pues digamos todo el paquete de Office, pues es unas herramientas con las que trabajamos y con las que por supuesto que puedes incluir. Entonces, sí, no hay inconveniente. Gracias. Al, de pronto al buscar Microsoft Word, por ejemplo, te va a aparecer un enlace así como office.live.com. Ese te sirve como, digamos en este caso, Word. Así que sí, la idea es que incluyamos todas las herramientas que utilicemos, o al menos la mayoría de las que nos acordemos. Y seguramente si tú buscas en internet cualquiera, por ejemplo, si yo uso Paint, hay un Paint online, así que todas las herramientas nos van a servir sin problema. Y muy bien la pregunta para aclarar eso. Así que muy bien, muchas gracias. Ahora sí, John, adelante. Profe, es que en una oportunidad trabajé el Címbalo, pero no pude, o sea, fijar los iconos porque me salía como si la página estuviera en España, ¿sí? O sea, no sé si al hacer la inscripción, porque creo que pide un registro inicial, ¿no? Y entonces ese cuadrito que tú manejabas ahí en la parte de abajo de Google para buscar las direcciones, no, por ejemplo, si yo le daba a buscar Netflix, no me lo reconocía. Entonces no sé si eso se deba pues a la inscripción o al inicio de sesión dentro del Címbalo. Yo lo que te diría es que
en caso de que tengas algún inconveniente, la forma más sencilla de manejar Symbaloo es que abras una pestaña nueva, ¿sí? Es decir, que no lo hagas, digamos, aquí yo nunca busco, por ejemplo. En esta zona nunca hago la búsqueda porque nunca me ha funcionado bien, me pasa lo que a ti. Entonces yo voy directamente al cuadrito, le digo añadir aquí, haciendo clic y me aparece este buscador. Este buscador a veces funciona, a veces no. Hay herramientas como vieron ustedes, Telegram, que no me aparecía así de primeras. Entonces en caso tal como que me voy directamente a Google y lo que hago es clic con el botón derecho, copiar dirección de enlace y ahí ya regreso a Symbaloo como tal Sí. y la pego. Entonces, digamos, le hago clic, por ejemplo, la voy a poner aquí, clic, le doy control V, me aparece aquí y ya. Entonces, Ok. ahí ya me va a aparecer la opción sin problema. Entonces, es mejor que lo hagas de esa manera. ¿Listo? Listo, profe, gracias, bien. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este trabajo o todo ya muy claro? Profe, solamente Sí, quiero tener como más claridad de las herramientas que se van a colocar allí. Es solamente las que uno usa, ¿cierto? ahí se te fue la señal, Karina. Que las herramientas que vamos a colocar allí en el Play son solamente las que uno usa, ¿cierto? Sí, las que tú uses. A mí no me gusta, entonces por eso yo no tengo cuenta. Evidentemente yo no lo voy a poner. ¿De qué herramienta me dices que no te gusta? No, por ejemplo, Twitter, yo no uso Twitter, a mí no me gusta. Ah, sí, Entonces sí, yo no lo voy a perfecta la utilizar. pregunta. Muchas gracias por la pregunta y claro, hay mucha gente que se informa a través de Twitter o que se entretiene con Twitter, pero a Karina no le gusta, entonces ella no tiene dentro de su ambiente personal de aprendizaje, no tiene esa herramienta y no tiene por qué agregarla, porque por supuesto no hace parte. Es decir, lo que estamos realizando aquí es un análisis y yo les digo, no se preocupen tampoco porque yo no les voy a poner más notas y me ponen 45.000 herramientas, porque esto no se trata de que me digan a mí, no, es que yo uso todas esas. Si las usa, bien. Si no las usa, si usa pocas, si usa en realidad 20, 25, digamos, lo que debemos analizar es exactamente cuántas herramientas de todo eso que nos dicen, ¿no? Que el mundo de la información, que a un clic está todo y etcétera. Bueno, ¿cuánto de eso de verdad yo utilizo? ¿Cuántas herramientas estoy usando para cada cosa? ¿De verdad soy un sujeto en la era digital que se mueve en las herramientas o más bien no? Por ahí sí yo digo, estoy viendo a WhatsApp en trabajo, estudio, comunicación, entretenimiento, en todo, ¿será que WhatsApp está tomando mucho tiempo de mi vida? Vean este trabajo más como una cuestión reflexiva para que ustedes se conozcan, para que ustedes vean ese ambiente digital que los rodea. Pero por supuesto, si no utilizan alguna herramienta, no la ponen, así otras personas la usen, es la de ustedes. No por poner más herramientas van a sacar más nota, pero sí, si alguien pone, por ejemplo, solo una, no, es que yo solo utilizo una, estoy absolutamente seguro que nadie utiliza, por ejemplo, para comunicación, nadie diría, solo uso una herramienta. No, porque para comunicación yo utilizo, bueno, WhatsApp, por ejemplo, para comunicación utilizamos correos electrónicos, para comunicación utilizamos, es decir, algunos utilizarán, digamos, incluso, no sé, puede ser Tinder, Facebook, Instagram, lo que utilicen, no importa, es agregarlo allí, pero la idea no es que me digan, no, yo solo utilizo una y una porque entonces el trabajo pierde su sentido. La cuestión es que no tienen que ser muchas para demostrar que manejan muchas herramientas, sino que tienen que ser las que de verdad utilizan y pensar alrededor de ese tema.
¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por lo visto está claro. Recuerden que este trabajo está establecido, se establece para el día 17 de noviembre. Entonces, intentar ahí con tiempito. Como ven, no es un trabajo tan complejo porque es simplemente hacer clic, buscar la herramienta y ya. Por eso desde la clase pasada les decía que pensaran en esas categorías. Entonces, ahí queda. El foro de la semana 5 y 6 es algo que desde ya les voy a comentar lo que deben realizar, pero pues hay plazo hasta el 1 de diciembre, es decir, todavía hay tiempo. Sin embargo, les comentaré, aunque precisamente hoy lo vi. Bueno, es que según veo, seguramente ustedes todavía no tienen acceso. A ver. Vence el 1 de diciembre, pero no me dice desde cuándo lo pueden ver ustedes. ¿Alguien me puede confirmar en plataforma si ya ven este foro o si todavía no? Si ya les aparece la información correspondiente. Entonces lo podemos ver desde el 18 de noviembre. Parte desde el 18 de noviembre. Listo, pues está cerca. Pues el trabajo que estaba propuesto, acuérdense que yo desde la clase pasada les dije que, que hay unos autores que crean unos contenidos y los docentes no necesariamente son los autores, puede ser el mismo, puede que no, para este caso no es. Sin embargo, vamos a desarrollar la actividad que está propuesta ajustándole un pequeño detalle. Resulta que dice que para participar en este foro también será a través de un video. Recuerden que es hasta el 1 de diciembre que hay oportunidad de entregarlo. Y lo que decía es, vea 2 capítulos de la serie Black Mirror. Seguramente muchos de ustedes ya la han visto, algunos otros no. Pero bueno, la única cuestión que voy a ajustar y les quería comentar para que todos lo tuvieran claro es que vamos a poner que sean 2 capítulos de Black Mirror en Netflix y el documental del que hablamos desde la clase pasada, que les dije que quien no lo haya visto, por favor, tarea. Entonces, Social Dilemma, el documental que les comenté, entonces ubique algún amigo o familiar que les permita hacerlo si no tienen Netflix, intentar buscar la manera de acceder a esta información. Y posteriormente lo que deben hacer es, diga el nombre de los capítulos vistos, bueno, de Black Mirror, luego de Social Dilemma. Describa lo que más le impactó. Hable acerca de si considera que esto sucede en la actualidad, si es real o de qué manera se daría en lo real. Contarle si que encuentra positivo y negativo de lo sucedido en los capítulos. No todo Black Mirror es o blanco o negro, eso no es como, uy, toda la tecnología está mal. No, seguramente se pueden rescatar cosas positivas. Hay veces hay un mal uso de esas herramientas, pero pues la idea es buscar esos matices. Luego pregunta, cuando piensa en el futuro, desde la mirada de Black Mirror, ¿usted cómo se proyecta? ¿Cómo se ve y cómo se siente en esa realidad? ¿Cómo se vería usted dentro de esa realidad si eso le tocara a usted? Aunque por supuesto de quien no lo haya visto, de pronto no me entiende tanto, pero quien ya vio Black Mirror entiende que estas cuestiones que presentan ahí son muy cercanas, es decir, son cosas que pueden suceder y que están sucediendo incluso. Y luego, en una pregunta final, ¿cómo relaciona lo visto en los capítulos con la temática de este módulo? Entonces, es hasta el 1 de diciembre esa entrega, pero se las menciono de una vez como para que vayan viendo los capítulos, vayan viendo el documental, vayan tomando apuntes. Como comentó la compañera que no pude ver quién fue, entonces está disponible a partir del 18 de noviembre, es decir, en 6 días, pero pues para que se vayan adelantando porque sé que ustedes son bastante proactivos. Para este caso, en este foro,
la idea es también presentar un video. Ustedes me dirán, no, otra vez un video, y es que los foros escritos es algo que yo siento que se puede utilizar de vez en cuando, pero que la virtualidad y la tecnología nos está llevando a un poco no usarlos tan frecuentemente, porque es mejor escuchar a la persona, ver a la persona. A mí como docente, en un proceso formativo veo más conocimientos reflejados en la persona que me habla, que me dice algo, que me dice su punto de vista. Como ven, esta actividad no es algo como de si memorizó o si se sabe la fecha de, no, estamos haciendo reflexiones. Entonces, si les digo, quien no saca muy buena nota es la persona que de pronto, yo entiendo que pueden hacer un guión para saber más o menos qué va a decir, pero quien pegue la cartelera detrás y me hable diciéndome, Black Mirror, vi el capítulo 1, en este capítulo siento que, y como leyendo lo que está ahí detrás, pues no me gusta tanto porque no lo siento a ustedes en verdad, ¿sí? No es como su manera de expresar, su manera de ver, es algo escrito que están leyendo, pues para eso se hubiera enviado escrito y ya. Entonces la idea es que se dejen, que por supuesto tengan algunos puntos. Yo digo, pueden tener algunas notas, porque yo soy así, no sé si han notado que a veces cuando comparto pantalla yo siempre tengo como post-its y notas de todo. De hecho, tengo un orden de la clase que voy a hablar, porque puede que se me pase, pero eso no quiere decir que tenga una cartelera ya diciendo, hola estudiantes, espero estén muy bien, ¿no? La idea es como reflexionar y escucharnos. Alguien escribió. Listo, nada, entonces que todo va muy claro. No sé si hay alguna pregunta. De este foro igual todavía tenemos tiempo. La próxima clase, recuerden que la tenemos el día de 26, si no estoy mal, el día 26 de noviembre. Entonces ahí por supuesto volveremos a este punto del foro, volveré a explicarles quien no lo haya realizado todavía, pero quien se quiere ir adelantando desde el día 18 lo podrá hacer. Pero bueno, simplemente lo digo para que nos vayamos adelantando. Recuerden que las siguientes clases pendientes son el día 26 y el día 3. ¿Listo? Entonces, para finalizar, quiero... hoy mi propósito es de verdad no demorarlos tanto. Sé que nos podemos tardar a veces, por ejemplo, en la sesión anterior, pero bueno, en esta mi intento es que no nos demoremos tanto. Mil disculpas si escuchan de pronto algún ruido por allá de fondo, algún cacerolazo. Les cuento que lo que sucede es que no estoy en Colombia en este momento, estoy en Perú, y quien haya visto por ahí noticias o cosas políticas, aquí como que no está el presidente, pusieron a una persona que al parecer no ha agradado tanto a muchas de las personas, entonces tienen pactado un cacerolazo a las 8 y pues estamos en ello. Entonces no sé si se escucha mucho, espero que no, para no interrumpir la clase. Pero bueno, rápidamente lo que les quería hablar es acerca de las fake news. Resulta que en la sociedad, esta sociedad de la información, del exceso de información, hablábamos la clase pasada de infoxicación, concepto de información más una intoxicación por tanta información que se da, pues evidentemente lo que hace es que existan fake news. ¿Esto qué es? Noticias falsas. Seguramente un concepto muy manejado por ustedes, por eso lo voy a tratar brevemente. Las fake news, evidentemente, noticias falsas. Decirles que este concepto en inglés, en español, pues se traduce en dos que habíamos mencionado: noticias falsas y noticias falseadas. Esa traducción puede ser doble. Noticias falsas pueden surgir a partir de una equivocación, ¿sí? Que alguien
digamos, fueron a dar una información, puede surgir a partir de un error o puede surgir porque las personas, por ejemplo, entrevisté a alguien que no era, me dio mala información y yo la publiqué, eso son noticias falsas, pero hay un aspecto que se llama noticias falseadas y es cuando yo deliberadamente, por un interés, pongo algo que no es cierto. Entonces es importante que veamos esos dos conceptos, hasta qué punto, como dice abajo, la mentira puede ser una decisión. Una cosa es que, por ejemplo, un medio prestigioso publique una información que resulta ser falsa, pero que la publique de verdad porque el periodista o la persona a la que entrevistaron o la información o la fuente resultó que al final estaba mintiendo, pero yo lo estoy haciendo de una manera transparente. Otra cuestión es que yo deliberadamente diga, no, es que no fueron 8 muertos, sino 500, porque soy el dueño del medio, porque como medio quiero que las personas, por ejemplo, generen una reacción específica. Entonces, esas noticias falseadas son deliberadamente escritas y hechas para generar alguna reacción en la población. Hay otros que utilizan esas noticias falseadas como Actualidad Panamericana, ustedes conocen el portal, que es un portal que simplemente se dedica a crear noticias tipo chiste, lo habíamos mencionado alguna vez, y es que Actualidad Panamericana es un portal pues que en Colombia hace chistes, dice, gobierno anuncia glamping de calidad para todos, esclarece en el tiempo récord muerte de 3 jóvenes en el barrio de Bogotá, es decir, son noticias evidentemente que intentan ser sarcásticas, pero que intentan dar humor, pero evidentemente son fake news porque es como un portal de noticias, pero todas las noticias son falsas. Sin embargo, ellos aclaran dentro del aviso legal, ellos dicen Actualidad Panamericana es un sitio web satírico cuyo fin es el entretenimiento, es decir, están aclarando que ellos no son un portal de noticias como tal, sino que es todo entretenimiento. Entonces, eso también hace parte de las fake news, digamos, porque se ve como un portal, pero en realidad lo que buscan es el humor. Entonces, importante que tengamos ese concepto de fake news muy claro para un tema que viene ahora. Entonces, decirles que así como la sociedad de la información no viene a partir del Internet, las fake news tampoco. Las mentiras en la información, las noticias falsas o falseadas, según el caso, no vienen tampoco con el Internet. Desde la colonización en España se creaban falsas historias acerca de la magia que tenía el Nuevo Mundo, de riquezas que evidentemente sí habían, pero también se hablaba acerca de la posibilidad de que si iban al Nuevo Mundo iban a poder ser reyes, iban a tener poderes, etcétera. ¿Por qué? Porque evidentemente pues irse al Nuevo Mundo, si uno no era esclavo, el decidir irse al Nuevo Mundo era muchas veces desprenderse de su familia, ir a vivir algo sin saber si iba a regresar, ir a atravesar el océano, entonces mucha gente no quería ir, pues se creaban falsas historias con ese fin y era una estrategia de la corona, es decir, directamente noticias falseadas. Por otro lado, muchos años después, en la Alemania nazi, el uso de técnicas de comunicación muy avanzadas, en las que, por ejemplo, habían espías que decían información falsa a las personas del bando contrario para que hicieran una estrategia militar diferente, para que se equivocaran, etc. Y en la actualidad, pues, lo que sucede es que se ha masificado, porque hay miles de fake al día, es decir, todo el mundo tiene la posibilidad de publicar cosas y todo el mundo y quien quiera puede mentir porque no hay un control. Es decir,
Si una persona promedio quiere decir una mentira, pues seguramente la puede, por ejemplo, yo puedo publicar en mi Facebook, en mi Twitter, en mis redes sociales, algo que sea deliberadamente falso, sería una fake news, una información falseada, pero pues digamos que yo voy a impactar a un núcleo pequeño, ¿sí? Voy a impactar a los que me rodean, a mis amigos, a mi familia. Si yo digo, acaban de matar a tantas personas o acaban de encontrar a 5 cachorros, cualquier cosa, y que las personas de mi entorno, ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces ya será una información falsa. ¿Recuerdan ustedes? La clase pasada hablamos acerca de la razón versus la emoción, cómo la publicidad, la comunicación, sí utilizaban esta emoción para vendernos cosas. Recordarán los perfumes que nos venden, los frutiños, los ricostillas y todo lo que nos venden, y cómo nosotros en la educación seguimos apuntando a la razón. Entonces, es importante decir que como actualmente todos tienen la posibilidad de publicar informaciones, es necesario, digamos que muchas de esas publicaciones apelan a la emoción, no a la razón, a un sentimiento, una opinión, un estado de ánimo, y eso se puede entender por otras personas como, como una información falsa, por ejemplo. Entonces, no sé si ustedes conocen el Pizzagate, sucedió en Estados Unidos, y es 4chan, una página que digamos es acerca de foros y de informaciones. Al parecer, pues algunos de los foros, esos sí son foros escritos, algunos de los foros con información, digamos que puede ser verdad o no. Empezó a haber un rumor acerca de que en una pizzería, específicamente en una pizzería, había un tráfico de niños para utilizarlos como objetos sexuales. Entonces era más o menos así, no es exactamente el nombre, pero era más o menos así, como que si una persona determinada iba y decía quiero una malteada con una pizza de pepperoni, era porque quería una niña de 8 años rubia, ¿sí? Si alguien llegaba a la pizzería y decía yo quiero una pizza de criolla o colombiana, ¿no? Una pizza cualquiera, una pizza de champiñones, entonces era porque quería a un niño para tener relaciones, etc. Entonces, esto se empezó a divulgar a través de la red, y hubo tal masividad en la información que, de hecho, si ustedes buscan esa palabra en internet, es bastante común, o sea, y cuenta toda la historia, hasta una persona que llegó con un arma a la pizzería para intentar liberar a los niños, esta persona que está por acá, para intentar liberar a los niños que estaban siendo utilizados en el Pizzagate. De hecho, está por ahí Justin Bieber, incluso lo mencionan. Entonces, esta información hasta el momento, esa es la otra, yo tampoco les puedo decir es completamente falsa, pero hasta el momento nunca se ha comprobado nada. La persona que llegó con el arma llegó a decir que en el sótano de ese lugar estaban los niños y todo eso, y buscaron y era una estructura que no tenía sótano, que no. Entonces, hasta el momento, pues digamos que esa Pizzagate es un emblema de cómo las fake news pueden generar reacciones en las personas. Entonces, importante que lo tengamos presente. Entonces, por eso es el problema, no es que las noticias no sean auténticas, sino que quien las recibe, no importa si son o no auténticas. Y muchas veces pues le sirven es para atacar al adversario. En Colombia, ustedes saben, en cuestión política, aquí cualquier información, como somos un país bastante polarizado, pues evidentemente cualquier información sirve para atacar al que está en contra. A partir de este concepto de fake news, ha surgido el concepto de posverdad. Este es un concepto que, aunque en Colombia no es tan conocido,
sentimos desde la universidad que nadie que haga un posgrado en cualquier tema relacionado a la comunicación, educación, a las TICs, etcétera, nadie que haga un posgrado no puede conocer qué es este concepto. Entonces, por eso lo traigo a colación. A partir de las fake news, se empezó a trabajar el concepto de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Uno entendería como algo después de la verdad, es decir, está la mentira, la verdad, y una posverdad es algo nuevo. Vamos a verlo. Entonces, es una palabra que en el 2016, de hecho, fue la palabra del año para el diccionario Oxford, en inglés, post-truth, y lo que dice es que es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública. Atención a esto, entonces, esto ya no es una fake news, no es que, yo dije una mentirita o dije una información falsa, no. Es algo sistemático, una distorsión deliberada de la realidad, y allí, por supuesto, es manipular las creencias, las emociones, que los grupos poblacionales digamos, reaccionen de determinada manera, y allí se consolida una posverdad. Entonces, lo que diré es que una posverdad se puede entender como una realidad diferente, pero una realidad que existe. Independientemente de las políticas, digamos, del partido político con el que ustedes se identifiquen, de la cuestión política, yo sí les diré, una posverdad desde el punto de vista de la academia, no porque yo esté hablando de un partido o del otro, desde el punto de vista de la academia, una posverdad es el castrochavismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un concepto que se relaciona con muchas categorías, es decir, si uno entra a intentar definir el castrochavismo, en realidad no es nada, es como, no, las políticas de Chávez y de Castro, pero bueno, ¿y cuál es exactamente? ¿Por qué decir que el castrochavismo va a llegar a invadirnos? ¿Quién invade? ¿Quiénes son? Etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la academia, eso es una nueva realidad, y que ya casi que no se puede decir que es mentira, porque en realidad existe en las personas, es decir, existe en el imaginario colectivo que si hay un castrochavismo. En ese sentido, la posverdad es una nueva realidad con una distorsión deliberada. ¿Cómo empezó este concepto? ¿Cuáles fueron los eventos que lo detonaron? Inicialmente el Brexit, ustedes recuerdan, aún se está ahí como hablando de esto, pero el Brexit es la intención de Reino Unido de salir de la Unión Europea, y pues ellos, digamos que la votación, la campaña, la hicieron alrededor del tema de, digamos, de lo que era consolidar una posverdad. Una posverdad entendida como mentir, crear realidades y decirle a las personas que si votaban por el Brexit iban a estar mucho mejor, que iban a estar, el hecho de salir de la Unión Europea les iba a traer muchos beneficios. Después se han dado cuenta que no es tan así, pero bueno, así inicia el concepto de posverdad. En el 2016 también se consolidó esa palabra debido a que había sucedido el tema de Donald Trump y con su campaña política. Ustedes recordarán que cuando se presentó contra Hillary Clinton, la cuestión de la campaña política giró en torno a mentiras deliberadas a una persona, digamos, que en este momento era el representante de una campaña política, constantemente diciendo noticias que no eran verdad,
diciendo Make America Great Again, que era su eslogan, evidentemente surgiendo a partir de mentiras en su campaña, pudo ganar. ¿Y eso qué fue? Que generó una realidad. Él también utilizando el espejo del castrochavismo y de políticas de izquierda, etcétera. Entonces, él. Y esto es académico, no es personal ni político. El tercer aspecto que si ustedes buscan en diferentes artículos científicos y textos, que van a ver que detonó este concepto de la posverdad fue el plebiscito en Colombia. Y es las personas votando si querían o no un acuerdo para terminar la guerra con una guerrilla. Y se dice pues que digamos que las personas tenían dentro de su imaginario que de firmarse la paz íbamos a ser como Venezuela, iba a llegar el castrochavismo, etcétera. Entonces, a nivel mundial hubo un gran impacto con este tema del plebiscito, de por qué las personas votaron no a lo que parecía la paz en ese momento a nivel mundial. Entonces, estos tres detonantes consolidaron lo que fue la posverdad y lo que sigue siendo, porque pues todavía se puede analizar. Entonces, es una invitación para que conozcan un poco más acerca de estos conceptos de fake news, de posverdad. Digamos que aquí el emblema para esas definiciones es que los hechos no importan, sino que vivimos más en un mundo donde hay mucha información, pero menos significado. Entonces, en ese sentido, esas palabras, fake news, posverdad, nos pueden ayudar mucho a entender la realidad que estamos viviendo. Y para finalizar, decirles que, como dice Castells, que el poder se ejerce fundamentalmente construyendo significados en la mente humana mediante los procesos de comunicación. Es decir, el poder no es necesariamente quien ordena o quien dice o el presidente, no. El poder está en quien puede construir significados y realidades en otras personas, en una sociedad, en una masa, en un grupo social. En ese sentido, pues analicemos también en dónde está el verdadero poder. Recuerden que Foucault siempre planteó en el libro de la microfísica del poder que quien más tiene poder en realidad no es la persona que se ve visible como una cabeza, por ejemplo, un presidente, no. Quien más tiene poder no deja notar que es el que tiene todo el poder, es decir, que no es una figura visible. Muchas veces para notar quién tiene el poder y quién lo ejerce sobre nosotros hay que hacer un análisis, buscar y rebuscar para intentar llegar a esa cabeza. Y verdaderamente tiene poder porque no tiene que demostrarlo, no tiene que ser una cabeza visible y aún así logra penetrar digamos, en todo el sistema, en toda la estructura social. En ese sentido, bueno, pues invitarlos a que conozcan este concepto. Les voy a dejar esta presentación. Darío Strasreiber es un filósofo argentino que analiza pues diferentes temas, es muy llamativo como filósofo, pero aquí habla de la posverdad. Entonces les dejaré este video para quien quiera conocer más del tema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema o todo ha estado claro. Por favor, por el chat me dicen, como para saber que sí me escucharon. Sí, profe, todo muy Listo, perfecto. Por favor, tener presente esos conceptos de posverdad, de fake news, ir averiguando, porque les doy una pista y el trabajo de la entrega final no es necesariamente todo dirigido al posverdad y a las fake news, pero tendrá alguna relación. Entonces, si quieren averiguar textos, si quieren conocer más sobre el tema, ver videos en YouTube o lo que quieran, pues muy bien irlo realizando. Entonces, bueno, pues de esta manera hemos atendido a todos los ítems que tenía para esta clase. En ese sentido, pues, si no hay preguntas, dudas, comentarios,
vamos a finalizar. Entonces, estoy atento, pues todos en el chat dicen que ha quedado claro los conceptos. Sé que he hablado mucho y lo siento, pero pues es importante muchas veces este tiempo para conocer esos conceptos, que al final son solo un inicio a todo el tema que habría que abordar, pero pues bueno, que la idea es que ustedes también lo conozcan acá, pero lo profundicen de manera individual, haciendo búsquedas y etcétera. Ay, me alegra mucho quienes escriben que la clase les parece interesante, me alegra mucho, definitivamente ese es el objetivo y es que la información que aquí tengan les sea llamativa, que de verdad, como hemos hablado, que no se quede en la razón, sino que llegue a la emoción, que de verdad los invite a seguir indagando y pues bueno. Entonces les agradezco mucho a todos, gracias por sus mensajes, me alegra que les guste la clase. Lamento mucho tener que hablar tanto, pero a veces es necesario. Entonces les envío un saludo, ya aquí voy a parar de hacer la grabación. No olviden que hay que entregar el trabajo el día 17 y bueno, pues así finaliza nuestro encuentro virtual. Les envío un gran saludo a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Una feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche a usted y a todos los compañeros. Muchas gracias, mi profe. Vale. Muy amable. Vale, que estén muy bien. Un saludo para todos. Muchas gracias. Chao, qué bueno, hermano.